Él es Gustavo Tarre Briceño, él es el embajador del gobierno interino en la Organización de Estados Americanos. No sé si se dice embajador o representante. Él viene de una familia de intelectuales. Su padre, Sanín, fue un gran defensor de la cultura en Venezuela, ¿no? Y un gran escritor, ¿no? Y un gran crítico de lo bueno y de lo malo que había en el país por años y años. Y el hijo no se queda atrás. Abogado, diplomático, en fin. Y además, junto con Calderón Berti, los dos de los cuales, ¿no?, sirios y troyanos, aplauden, que inclusive aquellos que reniegan ya de Juan Guaidó aplauden su designación junto con la de Calderón Berti. Pero en fin, yo quisiera preguntarle, en un gobierno, para empezar, bienvenido, le tenemos mucha admiración y cariño, ¿no? No solamente a usted, sino también a su padre, a quien tuve el placer de conocer y conversar muchas veces. En un gobierno de transición, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que, si usted es el presidente, implementaría? Muy brevemente, antes, Napoleón, bueno, muchísimas gracias por las menciones a mí y a mi padre, que cumple este año, cumpliría 100 años de haber nacido. Una segunda referencia, antes de contestar la pregunta, Humberto Calderón y yo somos quizás los más viejitos de los embajadores de Guaidó. Te quiero asegurar que los hay muy buenos, entre los muchachos, entre los jóvenes. He tenido oportunidad de conocer gente excelente, embajadores y embajadoras. Dicho eso, tu pregunta. La magnitud de la crisis, Napoleón, hace que escoger 3 primeras medidas es casi diríamos que caprichoso, porque el número de medidas que hay que tomar simultáneamente son muchísimas. Sin embargo, entendiendo la forma como tú le quieres dar el programa, yo voy a hablar de 3 medidas que yo creo que son importantísimas, casi al mismo tiempo hay que tomar otras. Pero la primera es abastecer mercados, farmacias y hospitales en medicamentos. Es decir, eso es relativamente fácil, en eso ya se está trabajando. La gente del Plan País tiene los contactos con organizaciones de ayuda humanitaria que tienen cantidades masivas de alimentos que se pueden llevar en cuestión de horas o días cortos a Venezuela, que están entrando ahorita goteaditas por la vía de la Cruz Roja, por la vía de la iglesia, por vías privadas, porque nadie quiere entregarle al gobierno una ayuda humanitaria para que se la robe o para que la venda. Pero eso está listo, están los depósitos llenos y eso es la primera medida, es golpear la crisis en lo más horrible, que es el hambre. Segunda medida, que es un poco más lenta, es ir muy rápidamente a negociar un paquete de ayuda con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la banca privada. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí? Uno, renegociar la deuda. Es decir, que no tengamos que pagar deuda por un lapso X de tiempo, que nos den años de gracia, que le den el valor real que hoy tiene esa deuda, que es mucho menor que el valor parcial, y que nos presten dinero para un programa masivo de creación de empleo. De nada sirve tener los mercados abastecidos si la gente no tiene con qué pagar. Y no se trata de regalar alimentos, sino de crear empleo. Y 3, este es más lento todavía, pero hay que arrancarlo el día que se llega a Miraflores, es un programa intensivo de reinstitucionalización del país. El país lo que tiene todas las crisis que conocemos, todas las pérdidas que conocemos, una de las más graves es la pérdida de las instituciones y algunas por las cuales hay que empezar por los tribunales de justicia. En Venezuela hay que impartir justicia, hay que impartir a los que violaron derechos humanos, hay que impartir a los que se robaron los reales, pero no hay que abrir una cacería de burbujas. Hay que castigar a los que son culpables y luego un proceso de reconciliación nacional para que todos nos sintamos a gusto viviendo en Venezuela, los que están allá y los que esperamos volver lo más pronto posible. Y la garantía de que eso ocurra es que haya tribunales que digan quién es culpable y quién es inocente, con el derecho a la defensa, que es lo que ha faltado en Venezuela en estos últimos tiempos. Luego tenemos la policía y tenemos la Fuerza Armada. El desastre de la inseguridad personal, de los grupos armados que operan en todo el territorio, de los colectivos, a eso hay que ponerle orden de inmediato y eso requiere un esfuerzo muy, muy grande que tiene que hacerse en el marco de la ley, y hay una diferencia, no se trata de llegar a matar gente. Es decir, nosotros no vamos a reinstitucionalizar la FAE, a la FAE hay que disolverla, al SEBIN hay que disolverlo, al DIGESIN hay que disolverlo,
pero hay que crear instituciones que mantengan el orden y que recuperen la confianza de los ciudadanos. Creando también una institución que es clave, que es el Consejo Nacional Electoral, uno de verdad, que permite una campaña electoral limpia y que permita que muy rápidamente el gobierno de Venezuela sea elegido por el pueblo de Venezuela, unas elecciones que le inspiren confianza a todo el mundo, con la observación de las Naciones Unidas, de la OEA, de la Unión Europea. Ya serían muy brevemente 3 medidas urgentísimas. Podremos seguir hablando mucho tiempo de todas las demás que hay que hacer. Pero, según su punto de vista, ¿por qué se perdió la democracia? ¿Y cuándo empezó a perderse la democracia? Bueno, esa pregunta, esa sí es muchísimo más compleja. Yo creo que todos hemos reflexionado mucho, porque todos tenemos algo de culpa, unos más, otros menos, pero todos tenemos un poquito de culpa e indudablemente hay una desproporción entre la culpa y el castigo divino que se nos vino encima, ¿no? Porque Venezuela cometió pecados, pero creo que nunca se mereció que ocurriera lo que ha ocurrido. Estos son las 7 plagas de Egipto multiplicadas por 1000. Y en eso hubo pérdida de instituciones, hubo una caída de los precios del petróleo. Yo oí decir una vez a Rafael Poleo que en Venezuela no había gobiernos malos o gobiernos buenos, sino gobiernos con altos precios del petróleo y gobiernos con bajos precios del petróleo. Al final de la democracia tocó el barril de petróleo a 9. Y por eso la fe de la gente se derrumbó, teníamos una economía muy rentista, muy dependiente del petróleo, mucho menos dependiente que ahora. Se llegaron a exportar 7, 8 mil millones de dólares de productos no petroleros. Ahorita no se exporta nada en Venezuela, ni siquiera petróleo. Pero estaba empezando a romperse esa dependencia, pero no se había roto y en consecuencia dependíamos demasiado de un producto cuyos precios nos manejaban. Al caerse los precios del petróleo, se cae el gasto público y nos pasó lo que también le pasó a Chávez. Mientras tuvo mucho dinero, era muy popular. Si Chávez estuviera vivo, estuviera en la misma situación en que está Maduro, porque él es el culpable de la situación que vivimos. Y en consecuencia, la caída de los precios del petróleo fue muy, muy grave. Y el no tener una economía no rentista fue la gran falla de Venezuela y esa es la gran lección que tenemos que aprender hacia el futuro. Tenemos que vivir de lo que nosotros producimos, no de lo que se saca de la tierra. ¿Y el populismo qué tiene que ver con todo esto? El populismo que se establece en 1958. Yo diría que el populismo existe más o menos en todas partes del mundo. En unos sitios es grave. No, estamos hablando de Venezuela. Así es, pero en otros sitios es muy grave. En el caso nuestro, evidentemente hay populismo, pero nada comparable a lo que se desató con la llegada de Chávez. El populismo consiste en varias cosas. Uno, un caudillo que dice, yo soy la voz del pueblo, y la gente está conmigo, está contra mí. Los que están conmigo son patriotas, los que están en contra mía son enemigos. Eso no existía en Venezuela antes del 58. Había gente que estaba con el gobierno, gente que estaba en contra del gobierno, pero el que pensaba distinto no era necesariamente un enemigo, ni había que estigmatizarlo, ni había que encarcelarlo o que reprimirlo. Esa faceta del populismo autoritario, eso es Chávez. Luego, el reparto del dinero a troche y moche es también Chávez. Teníamos esos vicios incipientes del populismo. Y Chávez lo exacerbó en la peor manera. Es decir, se le da dinero a la gente sin trabajar en vez de darle trabajo. Eso no ocurría antes del 58. Antes del 58 teníamos una economía productiva, con muchísimas fallas. Pero yo creo que Venezuela iba por un camino de crecimiento, de desarrollo, y lamentablemente nos cayó esta plaga y acabó de desbaratar lo que ya estaba cobijando. Ahora bien, la crisis es tan grave que evidentemente el país va a tener que caer en el Fondo Monetario Internacional para poder salir adelante. Como sucedió con Argentina, Temer, ¿no? Lo quiso hacer y ya vemos que lo más probable es que pierda las elecciones, porque eso no son cosas populares y los argentinos tienen una espada de Damocles encima de eso que llaman peronismo. Por cierto, nosotros no vamos a tener eso, según lo dicen los especialistas. Hugo Chávez no será el Perón, la maldición peronista que tienen los argentinos. Pero Carlos Andrés Pérez quiso hacer y modernizar el Estado venezolano en su segundo gobierno con gente talentosísima. Y se fue la imagen, por cierto. Se nos fue la imagen. Vamos a ver. Vamos a ver, pero mientras usted lo arregla, yo sigo conversando. Ya estamos aquí. Con gente talentosísima y no solamente lo destituyeron, sino como presidente, con lo cual agravó aún más la crisis del país, sino que lo votaron de su partido
fue preso en su casa, lo llamaron ladrón y él, por cierto, murió pobre. Por lo tanto, no sé qué hizo con ese dinero de los cuales decían. El próximo gobierno no va a tener que tener unas medidas todavía más fuertes que las que quiso hacer Carlos Andrés Pérez y que lamentablemente el país y sobre todo los partidos políticos no lo aceptaron. Mira, lo primero es que el Fondo Monetario ha cambiado. Uno dice, vamos a tener que caer en el fondo. Eso antes era como una cosa horrible. Yo no lo digo como nada malo. Lo que quiero decir es que van a ser medidas duras. Pero había esa idea. Hoy en día el Fondo Monetario y las grandes instituciones financieras internacionales saben que un plan demasiado drástico de ajuste macroeconómico trae consigo, el 27 de febrero trae consigo todas las insurrecciones populares que hubo en América Latina por aplicar sin compensaciones sociales una medida que eran demasiado fuertes. Esa lección está aprendida. Y tanto en el Fondo Monetario como el Banco Mundial, como el sistema financiero en general, hay la comprensión de que llegar a imponer un ajuste y que el pueblo se apriete el cinturón y que la gente empiece o siga padeciendo de hambre es algo que no funciona. Y no le funcionó a Pérez, a pesar de tener el cerebro que tú recuerdas, pero no le funcionó porque no se dieron cuenta que uno no le puede exigir los sacrificios en una forma tan dura como se hizo en aquel momento, y que había que darle al pueblo, explicarle muy bien de qué se trataba. Yo creo que uno de los éxitos que tuvo el presidente Fernando Henrique Cardoso en Brasil fue que él supo explicarle al pueblo brasilero por qué había que hacer un plan de ajuste, cuáles eran los pasos que se iban a dar, cuánto había que esperar, en cuánto había que apretarse el cinturón. Eso fue lamentablemente muy mal vendido en tiempos del presidente Pérez y se pagaron las consecuencias. Y yo creo que algo tenemos que haber aprendido de los errores que se cometieron allí, tanto por Pérez al intentar aplicar su paquete económico, como por lo que sacamos a Pérez, entre los cuales yo me cuento y me arrepiento de haber votado en el Congreso la destitución de Carlos Andrés Pérez. Ahora bien, ¿cuáles serían las medidas más duras que usted cree se deben hacer? Porque además el otro problema es que aunque suba en las estadísticas económicamente el país y las medidas sean buenas y tengan éxito, ese éxito no se refleja de forma inmediata, ni siquiera cercana al bolsillo de las personas, sobre todo de las personas más humildes. Por lo tanto, no pueden entender que los políticos, los dirigentes, los economistas digan, vamos muy bien, qué maravilla, no sé qué, ¿no? Económicamente volvemos a resurgir, ¿no? Como se escuchaba en la época de Carlos Andrés Pérez II, pero la gente no lo sentía en el bolsillo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué hacer con eso? Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahorita ha surgido como consecuencia de estos horribles 20 años un sentimiento en Venezuela que no era tan fuerte o no tenía la importancia que hoy tiene, que es la solidaridad. Uno ha visto cómo los venezolanos están enfrentando la crisis mucho más hermandados, mucho más unidos. Los empresarios sienten mucho más que antes las necesidades de los trabajadores. Los vecinos sienten las necesidades de quien vive al lado de la casa. Es decir, el nuevo presidente tiene que convocar a los venezolanos a una lucha solidaria. Es decir, somos un conjunto de venezolanos que somos hermanos, y los hermanos, ante una situación difícil, tienen que compartir y tienen que repartir. Esto no es fácil, pero yo creo que el camino va por allí, y estamos viendo en este momento en Venezuela, tanto dentro como fuera de Venezuela. Yo veo la solidaridad de la diáspora en los Estados Unidos, como la gente... Perdón, todo el que tiene una platica busca cómo mandar a Venezuela, como cuando se hace un evento para recoger fondos o para recoger medicamentos o para mandar comida, llega la gente, la que tiene y la que no tiene dinero. Uno ve gente llegando con varios billetes de $100 y ve llegar una gente con $5, pero todos están en el ánimo de ayudar. Esa nobleza del venezolano, Napoleón, es la que hay que poner al servicio de que no se repita esos errores que los macroeconomistas a veces cometen, porque no se dan cuenta que estamos hablando con seres humanos, y los seres humanos tienen cosas buenas y cosas malas, y hay que hacer un llamado muy grande a las cosas buenas. Ahora, yo no sé si usted, que está más cercano, pero yo lo siento igual. Yo siento que el país en líneas generales ha pasado de ser un país de centro izquierda,
nadie se atrevía a decir que era de derecha, el único era Germán Borregales, ¿no? Una excelente persona, un buen hombre, ¿no? Pero hasta ahí llegó. Y los cuatro que tenía alrededor, a ser un país de centro derecha, a ser un país que se está dando cuenta que hay que trabajar y que tener industrias genera trabajo para mí como pueblo, como ciudadano, como trabajador, y que el Estado debe ocuparse de otras cosas y no de vender arepas y ni siquiera de explotar el petróleo, sino dárselo a los empresarios que saben de eso. ¿Usted qué opina de eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo una gran ventaja. Nunca en mi vida fui de izquierda, ni siquiera cuando estaba de moda. Cuando yo estaba en la universidad, en que ser de izquierda era la actitud que asumían la mayoría de los estudiantes, yo no era de izquierda, nunca fui de izquierda, creo que nunca seré de izquierda. Y cuando a mí me preguntan a veces cuál es el legado de Chávez, yo veo uno solo, que la gente se enteró qué significa el socialismo, qué significa el colectivismo, qué significa esa izquierda radical en el poder. Eso afortunadamente en Venezuela se murió y en consecuencia Venezuela gira hacia el centro y yo creo que ese es el punto de equilibrio. Como en todas las cosas del ser humano, yo siempre he creído que el centro es la posición que uno debe ubicarse, cosas buenas de un lado, cosas buenas del otro, pero lo fundamental es, y tú lo señalaste, es que el Estado tiene que ocuparse de las cosas muy esenciales. Mantenimiento del orden público, educación fundamentalmente, servicio de salud y crear las condiciones para que la gente consiga trabajo y con su trabajo viva bien. Es un programa sumamente sencillo, pero no es imposible. Ahora bien, en esta crisis mundial, porque no solamente en Venezuela, esta crisis mundial no solamente de valores, sino de ideologías, unas ideologías que funcionaban. Antes había una autopista con dos vías bien anchas, ¿no? Una vía era representado por la Unión Soviética y otra vía era representada por los Estados Unidos y los europeos. Hoy en día no. Y Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos y el jefe de la Unión Soviética, en una situación de crisis verdadera, como sucedió, por ejemplo, por citar uno con los misiles en Cuba, podían sentarse y con el teléfono rojo llegar a acuerdos. Pero hoy eso es imposible porque no solamente está Rusia, Estados Unidos, está Irán, están los musulmanes radicales, me explico. Entonces, hoy es sumamente difícil eso. El político en Venezuela, que ya no existe el bipartidismo ni en Venezuela ni en buena parte del mundo, porque eso también finalizó, ¿se habrá dado cuenta de eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y yo creo que vamos a estar en manos de una generación que ha tenido que madurar viviendo el chavismo. Para ti y para mí, Napoleón, hay un recuerdo de lo que es, lo que es un Estado democrático. Para Juan Guaidó tenía 14 años cuando llegó Chávez. Es decir, él no ha vivido otra cosa que no sea el chavismo. No conoce un Estado democrático, pero sabe muy bien lo malo de lo que estamos viviendo. Y yo con esa generación que llaman del 2007, que salió a la palestra con el referéndum cuando por primera vez se derrotó a Chávez con la reforma constitucional, tiene la gran ventaja de un inmenso deseo de establecer un régimen que ellos nunca conocieron, de restablecer una democracia que ellos nunca conocieron. Tienen problemas de inexperiencia, tienen problemas de inmadurez, porque son unos niños. Juan Guaidó es menor que el mayor de mis hijos, él es menor que el menor de mis hijos. Es decir, somos unos muchachos, pero le va a tocar una responsabilidad y así ha pasado en otros momentos de la historia. Quienes hicieron la independencia de Venezuela eran casi unos niños. Y bueno, pasaron 14 años de guerra y terminaron creando un país. Yo tengo muchísima esperanza en los políticos nuevos, los políticos que han emergido como consecuencia del desastre de estos 20 años. Y creo que en ellos tenemos un liderazgo nuevo, como ocurrió en el año 28, que surgió una generación que luego condujo al país y construyó la democracia, y como surgió en 1810 con la independencia, y como han surgido y seguirán surgiendo en Venezuela relevos generacionales en los cuales yo tengo mucha fe. Pero entonces estos no son los muchachos del Plan Gran Mariscal de Ayacucho, los que salieron a las universidades y demás. Estos son más jóvenes. Esa generación entonces se perdió, tan valiosa. No se perdió, está allí. Muchos de ellos están fuera de Venezuela. El gran reto es hacerlos regresar.
estos muchachos se formaron en las universidades venezolanas porque era el único chance que había. Indudablemente que no tienen la formación que tuvieron los que tuvimos la oportunidad de salir al exterior a estudiar y a pasar años estudiando. Esa oportunidad no la han tenido, pero yo creo que la demanda que la crisis le presenta es la que propicia el surgimiento de voluntades y el surgimiento de una visión de futuro distinto. Yo te digo, Napoleón, no tengo ninguna duda de que Venezuela va a ser mucho mejor de lo que es ahorita y no tengo tampoco ninguna duda de que habrá un relevo. Hace un año, ¿cuántos venezolanos sabían quién era Juan Guaidó? Bueno, y así seguirá ocurriendo. Y ya lo que estamos mayores y que no nos queda demasiado tiempo por delante, lo que vamos a ver, lo que tenemos que hacer es ayudar a estos muchachos a que lo hagan bien. ¿Usted cree que por el diálogo esta gente salga? Porque no estamos hablando de una dictadura, estamos hablando de un grupo que está apoyado por el narcotráfico, por el ELN, por la FARC, hablan hasta de Hezbollah, ¿no? Que tienen además sus colectivos armados, que tienen el apoyo de los Castro, de la dictadura castrista, que tiene desde el 59, o sea, tienen 50 años de experiencia, ¿no? Para quedarse allí y de explotación. ¿Usted cree que salgamos de ellos por diálogo? Mira, yo creo que la política implica negociación, pero no es hacer papel de tonto para no usar la expresión que usamos los venezolanos. Ya sabemos qué esperar de quienes se sientan en una mesa a dialogar con los demócratas en Venezuela. Yo no tengo mucha esperanza de que esto tenga algún resultado. Yo creo que lo que hay que seguir es seguir luchando, seguir peleando. Los países aliados tienen que seguir aplicando sanciones muy, muy duras para terminar de estrangular no al pueblo venezolano, sino a esa clase de enchufados que son los que mandan en Venezuela. Hace unos días vi en la prensa, creo que fue ayer, que en la isla de Aruba congelaron una venta de $100.000 semanales que eran para la comida de Nicolás Maduro y su entorno. Bueno, eso es una cosa tan indignante, que tiene que producir algún resultado. Yo estoy absolutamente seguro que en la Fuerza Armada Venezolana, en la gente en la calle, en los países del mundo, va a llegar un momento que vamos a sacar a esa gente de allí a sombrerazo. Porque no tiene perdón de Dios lo que han hecho con Venezuela, lo que están haciendo, lo que pretenden seguir haciendo. Entonces no me preguntes cuándo, Napoleón, pero va a ser pronto. Ahora, yo creo que uno de los logros de la tan cuestionada por mucha gente Mesa de la Unidad Democrática, etcétera, uno de los grandes logros es hacer ver en el mundo entero que en Venezuela hay algo más que una dictadura y hay algo más que una simple crisis. Hacer ver el hambre que se pasa y demás, con ayuda evidentemente de las nuevas tecnologías que ahora cualquier cosa que pase no se necesita que venga la cámara de un canal de televisión o un fotógrafo de prensa, sino que cualquier vecino con su teléfono está grabando lo que está sucediendo. ¿Okay? Yo creo que ese ha sido uno de sus grandes logros. Espero que eso de los diálogos, creo que fue un logro demostrarle al mundo de que no creen en diálogo. No sé si fuimos a demasiados diálogos, pero que es un logro. Y espero entonces que además tengan un plan B, que esto sea un plan para conseguir el apoyo internacional. Y mire que se ha conseguido un gran apoyo internacional y hemos tenido suerte de que tenemos a Almagro allí, porque si hubiéramos tenido Insulza, creo que el cuento sería otro, vamos a estar claros. No sé si decir lo mismo de Trump y Obama y Barack Obama, porque Barack Obama también puso algunas trabas al gobierno de Maduro, pero mucho más lento o menos estentorio que lo que hace Trump. ¿Cree que de verdad vamos por buen camino? ¿En qué estamos fallando los venezolanos? Es decir, la dirigencia. Mira, en la división, a mí lo que más me preocupa es que cuando yo tengo una diferencia contigo, en vez de tratar de convencerte de que estás equivocado o de poner en evidencia que estás equivocado, lo que hago es descalificarte. Y digo, no, lo que pasa es que Napoleón es un cómplice de Maduro, o que Napoleón lo están pagando los americanos, o que Napoleón es un vendido. No, yo creo que tenemos que volvernos a acostumbrar a la discusión. Y discutiendo la gente se entiende.
Y lo primero que hay que hacer, antes de hablar de diálogo hacia afuera, es hablar de diálogo hacia adentro. Antes de estar hablando tanto con los chavistas, vamos a hablar entre nosotros. Y yo creo que, como dice el refrán, hablando se entiende la gente. Y sobre todo dejar las descalificaciones, dejar suponer que todo aquel que no piensa como yo es necesariamente un vagabundo. Pero eso que usted está diciendo es lo que uno ha vivido durante todas estas décadas, no solamente en Venezuela, inclusive aquí en los Estados Unidos. En Venezuela los dirigentes políticos se desprestigiaron ellos mismos porque iban a la televisión, ¿no?, a desprestigiar al otro. Recuerda inclusive lo que dijo Luis Herrera, que un hombre bueno realmente, una excelente persona. En economía no fue muy bueno, pero en deportes y en cultura no hay otro como él, o no hubo otro como él. Pero a Eduardo Fernández, que empezó a meterse con él para buscar votos, y dijo, porque era lo lógico en esa Venezuela, y dijo, el que se mete con su familia se arruina. Recuerde que iban a los medios de comunicación a eso, a meterse con... Y uno ve aquí, vamos a estar claros, en las elecciones para el candidato de los republicanos que yo seguía, cuando ganó McCain, tremendo candidato, por cierto, si yo hubiera tenido una casa y me lo hubieran quitado por cuando se acabó la burbuja, ¿no? Malamente, cosa que por fortuna a mí no me sucedió, yo no hubiera votado por McCain, porque sus compañeros, para meterse con McCain, entre otras cosas, le acusaban de una cosa que era mentira, por cierto, pero yo lo escuché, que él era el responsable de eso, ¿me explico? Y eso es lo que sucede ahora con los demócratas para pelearse por la candidatura, que se habla. Trump no dijo que iba a meter presa, iba inclusive a nombrar a un fiscal solamente para meter la presa por ladrona, ¿no? Mira, tienes totalmente la razón. ¿Y por qué no? Porque lo lógico es que vayan los políticos a los medios y para convencer a la gente que, mire, yo he estudiado esto, mi gente ha estado en este pueblo, creemos que en este pueblo habría que hacer esto y esto y esto, creo que hay que hacerlo de esta forma entre nosotros, que podemos aportar así, si yo soy el presidente, y el pueblo que puede hacer tal cosa, porque al fin y al cabo es una obra para ustedes. Pero no ir a un pueblo para decir, voy a quemar, ¿cómo se llama?, en un sartén la cabeza de los adecos y ese tipo de cosas. La cabeza de código que llama. Sí. Mira, la productividad tiene absolutamente toda la razón. El problema no es solo nuestro, lo estamos viendo en todas partes del mundo, sí, más o menos con la misma intensidad. Y tenemos gente que se parece tanto a Chávez que uno de repente oye hablar a la gente de Podemos en España y esa película ya la vimos. Y oímos hablar, oímos que pueden regresar los Kirchner a la Argentina. Bueno, no se veía tan lejos, que lo tiene en la frontera López Obrador. Allí mismo. Todo eso lo estamos viviendo, pero eso no significa que tenemos que aceptarlo como absolutamente inevitable. Yo creo que hay que regresar a una forma distinta de hacer política, una forma de discusión de ideas, una forma además, y ahí nos ayuda el tamaño de la crisis venezolana. La crisis nuestra es de tal dimensión que nosotros necesitamos tener unos niveles de entendimiento mucho mayores. Es criminal que nosotros perdamos en este momento una gota de tinta o el toque de una tecla en estar despedazándonos entre aquellos que queremos restablecer la democracia. Una vez que esté restablecida la democracia, hay que ayudar al que gane las próximas elecciones. Porque la dimensión de la crisis, el desastre que se ha convertido Venezuela, nos obliga a ello. Yo creo que ya que esas discusiones son un lujo de países ricos. Nosotros somos un país ahorita más pobre que Haití. Y en esas circunstancias hay una especie de clamor patriótico que nos obliga. Hay que buscar cómo entendernos. Y el que gane las elecciones hay que ayudarlo. Tú me dirás, bueno, eso lo hizo usted porque ya está viejo, yo no puedo aspirar a nada. Bueno, está bien. Es posible que sea producto de toda la experiencia de 50 años en política que me lleva a pensar que ya llega la hora mucho más del entendimiento que del pleito. Al revés, ¿usted no cree que un gobierno de transición que tiene que ser un gobierno muy duro, por lo tanto que no va a ser muy popular al año o 2 años? Supongo que será por lo menos 2 años de transición o 3, ¿no? Porque arreglar solamente el Consejo Nacional Electoral no se arregla en 3 meses, y usted lo sabe mejor que yo, vamos a estar claros. Necesita una persona que no tenga ambiciones,
de lanzarse como candidato electoral, es decir, una persona ya madura, mayor de edad, con experiencia, serio, respetado, ¿no? Que pueda tomar decisiones nada populares en un principio y que por tanto que la gente joven sea la que se lance a la candidatura y que un candidato para que un venezolano que quiera ser presidente no solamente se le requiera que haya nacido en Venezuela, aunque parece que eso tampoco es necesario, ¿no? Que esté casado, que sepa leer y escribir. No, se necesita más. Para ser médico, ¿no? Hay que pasar muchos años. Para ser ingeniero, lo mismo en la universidad y demás. Yo creo que para aspirar a ser un candidato electoral y ser presidente de la República, hay que saber cómo se manejan los partidos internamente, hay que saber cómo se trabaja en la administración pública, ¿no? Hay que tener un doctorado de algo que sepa que cuando deje de ser presidente voy a poder seguir viviendo sin necesidad de hacer mis negocios, ¿no? Porque cuando soy presidente consigo, ¿cómo se llama? Doy una serie de favores para recibir plata para el futuro. Yo creo que para ser presidente se necesita inclusive más que para ser médico, que para ser ingeniero, que para ser arquitecto, porque es el que va a dirigir toda una nación. Mira, cada crisis produce su respuesta. Está ahorita, mire, tú hablabas, recordando un poco la historia. Con la Gran Depresión Americana, el gobernador de Nueva York se llamaba Franklin Roosevelt, no era una persona muy conocida, y sacó a los Estados Unidos del foso en que se estaba hundiendo. Cuando los ejércitos franceses se derrumbaron frente a la invasión alemana, apareció un general interino llamado Charles de Gaulle. Lo ascendieron en el campo de batalla de coronel a general y fue el que logró que Francia participara en la victoria. Y esos son gente que eran relativamente jóvenes para el momento. En Inglaterra al revés, fue un viejo veterano como Winston Churchill que condujo a Inglaterra a la victoria. El Salvador acaba de elegir ahorita a Nayib Bukele, que tiene la misma edad de Guaidó, y está introduciendo una transformación en El Salvador. Ojalá que siga funcionando. Uno no puede hacer apuestas un poco sin tener una visión clara. Lo que uno ve de El Salvador entusiasma mucho, pero hay que darle tiempo al tiempo para saber si eso sirve o no sirve. Es decir, la respuesta la va a generar el propio país y sobre todo la van a decidir los venezolanos. Los venezolanos son los que van a escoger qué edad debe tener el presidente y cuáles deben ser sus características, y que se presente el que quiera. Si es un viejo que quiera lanzarse, que se lance, y los muchachos que si quieren competir, que compitan, y son los venezolanos los que van a decidir. Bueno, quiero aclarar una cosa, yo no me estoy refiriendo a Guaidó. Guaidó tiene experiencia en un partido político, tiene años en La Guaira liderando como líder medio de allí. O sea, no me refería a él. Además tiene cultura. Es un juego. Hace un año yo hablaba de Guaidó aquí en los Estados Unidos y nadie sabía quién era. Y en Venezuela mucha gente no sabía quién era. Y luego se transformó en lo que todavía sigue siendo la gran esperanza del pueblo venezolano. La política es extremadamente dinámica y las crisis producen ese tipo de liderazgo. Y esos ejemplos que vimos, veamos a Felipe González, era extremadamente joven cuando llegó y Felipe transformó España. Y así tenemos ejemplos en todas partes del mundo y son ejemplos que en cada sitio son distintos. En Chile la transición la dirigió Patricio Aylwin, que era un viejo, pero en otros lugares puede ser una persona muy joven. Entonces, vamos a ver qué quieren los... Pero es que yo no estoy hablando de juventud, estoy hablando de preparación, que no llegue a Miraflores una persona que no sabe cómo manejar los partidos políticos, en el sentido de que no sabe, a lo mejor es intolerante, a lo mejor no sabe cómo llegar a acuerdo, que eso es lo que se aprende dentro de un partido político, y que además sepa cómo es la administración pública. Yo conozco mucho viejo intolerante. Bueno, claro. Sí. Entonces, creo que el problema no es un problema de edad, es un problema de coraje político para enfrentar la crisis y para tomar las medidas que sea necesario tomar, sin estar buscando provechos personales, sin personalismo, sin afán de protagonismo. Eso es lo que el país demanda. ¿Y qué va a pasar? Yo no sé, y te digo una cosa, ahorita mi meta y todo mi esfuerzo es para que cese la usurpación. El paso siguiente, que es el gobierno de transición y el vuelo de las elecciones libres, ya veremos quiénes son los que van a conducirlo, pero por ahora la meta que debemos tener todos, pero absolutamente unidos, es sacar a Maduro y a su combo,
no sacar solamente a Maduro, sacar al PEN. Bueno, hábleme de la Organización de Estados Americanos, los pros y los contras que usted ve en este momento. Mira, tú hace un instante recordaste a Luis Almagro, indudablemente ahí vemos también cómo los hombres y cómo las crisis generan liderazgo. Después del desastre de Insulza, apareció una persona de quien no se esperaba mucho. Había sido canciller de Pepe Mujica en Uruguay, cosa que para los que no somos de izquierda no se veía como una buena credencial. Y sin embargo le ha dado un dinamismo, lo vea que no tenía. Ha asumido para Venezuela un rol, casi diría yo, de ángel salvador, porque ha estado con nosotros cuando aquello era muy difícil. Tú tienes tiempo que irnos a los Estados Unidos y tú recordarás como yo que hace 5 años la gente, todo un sector intelectual todavía veía con buenos ojos el chavismo. Bueno, en este sentido Almagro es uno de los que ayudó a cambiar esa imagen. Y así como Almagro, pues hay muchísimos otros liderazgos que están trabajando en el mismo sentido. En la OEA, no hay que olvidar que son 34 países. 34 países que tienen cada uno sus propios intereses, cada uno tiene sus definiciones políticas, tienen diferencias muy grandes entre sí. Los países angloparlantes del Caribe son muy distintos a los países andinos, los cuales a su vez son distintos a Brasil o Argentina, es decir, somos un continente muy heterogéneo y el liderazgo de Almagro ayudó mucho a darle homogeneidad a la OEA y al mismo tiempo hay la percepción de que la democracia es la única salida que tienen los pueblos del continente. Lo que no quiere decir que el camino sea fácil. Tenemos la elección argentina dentro de unos días en que puede haber el desastre de que vuelva el kirchnerismo al poder. Tenemos una situación grave en Perú, una situación grave en Ecuador, una situación grave en Honduras, una situación grave en Haití. Y bueno, todo eso hace que este es un país difícil, un continente muy difícil de manejar. Y la OEA trata, de alguna manera, de flotar o navegar en un mar muy, muy turbulento. Ese trabajo no es fácil, yo no tenía experiencia para este cargo. He tratado de irme acostumbrando y ir viendo cómo se puede ayudar a Venezuela desde aquí. Y bueno, ese ha sido mi trabajo. Ojalá que lo logre, que lleven esta nave pequeña que yo manejo, que la lleve a buen puerto. Ahora, yo puedo entender la posición de las pequeñas islas del Caribe con Petrocaribe, por Petrocaribe, ¿no? Que es muy importante para su subsistencia cuando generaba el petróleo prácticamente muy barato. Puedo entender la posición de Bolivia y de Nicaragua, porque son cómplices ideológicos, si es que todavía existe ese tipo de ideología. Puedo entender la de México porque creo que es un hombre que espero estar equivocado, pero creo que los mexicanos van hacia un chavismo. Pero bueno, pero no entiendo de verdad la de Uruguay. ¿Usted me quiere explicar? Bueno, estaba esperando que dijeras eso porque yo me hago la misma interrogancia. Uruguay es un país absolutamente democrático, un país que tiene unos niveles de institucionalidad de los más altos. Costa Rica, Chile y Uruguay aparecen en todos esos estudios como los países que tienen instituciones democráticas más sólidas. Uruguay tiene una tradición, salvo una breve etapa de dictadura, de gobiernos civiles. Es un país con un nivel de vida, a pesar de no ser un país rico, con un nivel de vida alto. Y sin embargo, están incurriendo en la desastrosa decisión de ser, de ser el país que rompe lanzas por Nicolás Maduro. Yo no sé realmente, la única respuesta que uno puede imaginarse es la que uno lee en la prensa uruguaya. En Uruguay gastó Chávez y gastó Maduro muchísima plata. Y parece ser que en un país en el cual la corrupción no es un flagelo extendido como en otros, esa corrupción chavista tocó en Uruguay a gente importante en el gobierno del presidente Tabaré Vázquez y que de alguna forma están amarrados con el gobierno de Maduro por esa razón. Yo no tengo ninguna constancia de que eso sea así. Lo leo en la prensa uruguaya por un lado, oigo rumores que también circulan en Venezuela sobre malversaciones, manejos muy, muy dudosos en la relación económica entre la Venezuela de Chávez y de Maduro y Uruguay, y no consigo otra explicación. No entiendo cómo alguien puede, un país democrático, puede apoyar a un delincuente,
a un asesino, a un torturador, a un incompetente, a un ladrón. Es absolutamente incomprensible. Como es incomprensible para uno esa admiración o adulancia que tuvieron los dirigentes democráticos latinoamericanos por décadas hacia un tirano como Fidel Castro, porque uno puede entender que en el año 59 era el Robin Hood, que había una dictadura, ¿no? Y que supuestamente iban a pasar una democracia como él juraba y prometía con su crucecita aquí colgada. Me recordó a la cruz que mostraba Chávez en una época. Eh, pero lo que no entiendo es, después de los años 70, donde la mayoría de los intelectuales, inclusive, excepto Gabriel García Márquez, descubrieron que era un tirano, que era una dictadura, que estaba hundiendo al pueblo cubano, que lo entregó a los intereses políticos y estratégicos, geoestratégicos de Rusia. ¿Por qué esa admiración? Inclusive, ya que mencionabas para las buenas a Carlos Andrés Pérez, también para las malas. Uno de ellos era Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué esa admiración? Mira, hubo la idea de David enfrentando a Goliat. Era el dirigente de una isla pequeña enfrentando a la primera potencia económica y militar del mundo. Los Estados Unidos han tenido un muy mal manejo de imagen. Yo creo que cometieron muchos errores en política internacional, pero el peor error fue nunca saber explicar cuál es el rol que estaban jugando. Los americanos salvaron al mundo en la Segunda Guerra Mundial sin ninguna duda. Salvaron al mundo durante la Guerra Fría, impidiendo que la Unión Soviética se expandiera, y lograron en última instancia derrotar a la Unión Soviética en la Guerra Fría. No han sabido cobrar ese favor que le han hecho a la humanidad y han cometido otros errores que han sido muy explotados por todo el aparato propagandístico de la izquierda. Y en ese marco aparece un abogado joven, además guerrillero, con barba, con un fusil terciado, que viene a decir que viene a redimir al pueblo. Y esto lo vivo yo mucho en Europa cuando estaba estudiando allá. En Europa hay muchos revolucionarios que le encanta la revolución siempre y cuando no sea en su país, sino en un país lejano. Está hablando de los franceses, por ejemplo. Estudiaba yo en París y eso me tocó vivirlo en Francia, ¿no? Entonces, había un término que usaban en Francia en esa época que era la izquierda caviar. Era una izquierda que comía caviar, pero que veía con buenos ojos a Fidel Castro. Bueno, todo eso se mantuvo en una especie de inmenso mito. El mito puede ser un engaño colectivo, y yo creo que eso fue lo que produjo Fidel Castro, y lo produjo en Venezuela. Vemos aquella famosa lista de intelectuales venezolanos, muchísimos de ellos grandes amigos míos, que le dieron la bienvenida a Fidel Castro cuando llegó precisamente a la toma de posesión de Carlos Andrés en el segundo gobierno de Pérez. Y uno ve a esa gente que después se dio cuenta. La inmensa mayoría de lo que... ¿Cómo se puede dar cuenta tan tarde de aquello? Y menos los dirigentes, los presidentes de los países que sabían perfectamente bien que inclusive el dinero que le daban los rusos para desestabilizar las democracias latinoamericanas, incluyendo las de ellos si se enfrentaban a Castro. ¿Cómo podían apoyar eso? Bueno, es producto de ese mito. Y la historia vive esas cosas horribles. Napoleón, entonces, no es el primer caso. Hitler llegó en un momento a expresar, hoy en día es visto como una cosa horrible, pero cuando las tropas rusas ocuparon a Polonia, ocuparon a Francia, ocuparon a Austria, ocuparon a medio Europa. Las tropas alemanas. Perdón, las tropas alemanas. La gente veía en Hitler, mucha gente veía en Hitler un salvador. Bueno, hasta el rey que renunció de Inglaterra era pro-nazi, pro-Hitler. Se le acusó de propiciar un entendimiento. Había mucha gente en Inglaterra. Churchill era una minoría. Había mucha gente que decía hay que entenderse hay que entenderse con los alemanes. ¿Para qué ir a otra guerra? El recuerdo de la Primera Guerra Mundial fue algo horrible y había gente, y ahí es donde un líder como Winston Churchill galvaniza un país y ofreciendo sangre, sudor y lágrimas, lo pone a luchar y a ganar la guerra. Que tenía en contra inclusive a su propio partido, porque fue elegido primer ministro porque no había otro, pero ni siquiera en su propio partido. Pero eso no le pasó a Carlos Andrés Pérez II, que lo sacaron del partido. Eso no le pasó a Rómulo Betancourt, que cuando en el Poliedro dijo hay que sacar a los ladrones a patadas de este partido, ¿no? Que el partido que él fundó y se enfrentó a la dictadura de Gómez y todas esas cosas.
bueno, los ladrones casi lo sacan a él. Así es, y así marcha la historia, Napoleón. El programa es interesantísimo por eso. Estas cosas que estamos viendo es lo que ocurre en el mundo, no es solo en Venezuela. Uno consigue dirigentes importantísimos que terminan incomprendidos. Churchill perdió la elección después que ganó la guerra. Ya eso nos indica cuáles son los avatares de la política. Churchill gana la guerra sacando de la nada a Inglaterra, y en la primera elección no había terminado el conflicto. Pidiendo, por cierto, la intervención militar en Europa, porque fue una intervención militar. Claro, porque él veía muy bien lo que iba a ocurrir. Y toda la polémica con Roosevelt, dónde debía ser el desembarco. Él pensaba que debía ser en Yugoslavia y liberar primero a Europa Oriental para impedir que los rusos la tomaran. Pero bueno, nadie le hizo caso, y el tiempo le dio la razón. Y el recuerdo que hoy en día de Churchill es ese. Mandela tuvo 29 años preso antes que se le reconociera. Entonces, bueno, es apasionante leer todas estas cosas. Y son muchísimas las lecciones que sacamos para nosotros, Napoleón. Yo quería hacer una serie donde el primero, no solamente va a estar Felipe González mostrándonos cómo hace sus joyas, ¿no? Porque a él le encanta hacer una joya y es extraordinario haciendo joyas, ¿okay? Y además, como buen andaluz, le gusta el baile, le gusta la canción y demás, sino con Santiago Carrillo, ¿no? Líder del Partido Comunista, que fue acusado cuando la Guerra Civil Española de más de un muerto, de ser asesino, ¿no? Y que fue tan importante para el cambio democrático de España una vez que muere Franco, y quería dejar la dictadura instalada allí. De hecho, la pelea que casi no me deja salir de Cuba a Castro fue cuando yo le pregunté hasta cuándo usted justifica su dictadura, porque por aquí pasó Carrillo, no, porque Carrillo es ¿cómo se llama? Uno de los líderes del eurocomunismo, que se basa en que ya, entre otras cosas, ya no se justifica la dictadura del proletariado cuando el proletariado ya domina el gobierno del proletariado. La dictadura del proletariado tiene dominado a los conspiradores, pues, a los antirrevolucionarios. Yo le pregunto, usted está celebrando 20 años de su llegada al poder, porque eso fue en el 79, ¿hasta cuándo usted justifica su dictadura? Pero a mí me parece, y quería hacer con Santiago Carrillo, en Berlín, en uno de los restos del muro de Berlín, del muro de la vergüenza, sentarme junto con él encima del muro, porque debe haber sido muy doloroso para un hombre que inclusive mató por esos ideales, ¿no? En la guerra civil, que fue uno de los causantes de la guerra civil española por la persecución, porque ahora solamente hablan de las maldades de Franco, pero no hablan de las maldades de los otros que asesinaban y colgaban a curas y demás, ¿no? Y se robaron el dinero de España y se lo mandaron para Rusia. Lo mismo me hubiera gustado hacer con su papá y con usted. Y le voy a decir por qué. Porque los dos son socialcristianos y fueron importantes en el socialcristianismo. Y usted se formó en una familia socialcristiana. El socialcristianismo fue fundamental después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Italia, y gobernó tanto tiempo, y ahora no es nada. Y en Venezuela desapareció. Eso no es muy doloroso para usted, que tiene 72 años. No, sí lo es. Y no solamente aquí, en Chile. Hay que ver lo que fue Eduardo Frei en Chile. Eduardo Frei padre. Pero quiero que me hable de usted. No, sí, yo sé. Pero es trágico que Copey haya desaparecido. El socialcristianismo como tal, no. Yo sigo siendo socialcristiano. Lo que desapareció fue Copey por el mal manejo que tuvimos, lo que dirigíamos al partido. Yo no me eximo en absoluto de culpa. Pero creo que esa etapa, ojalá que pudiera algún día resucitar. Hay gente trabajando en ese sentido. Yo en este momento, Napoleón, pongo todo mi empeño y toda mi dedicación en ayudar a todos los que quieren sacar a Maduro. A mí no me importa de qué partido son. Lo único que yo quiero es restablecer... No me quiere hablar de sus sentimientos, no me quiere hablar de sus sentimientos. No, es una cosa, no hay una frustración, hay un dolor, porque yo puse mucho empeño y dediqué mucho tiempo a Copey. Creo que fue un partido útil muy útil para la consolidación de la democracia en Venezuela,
Desgraciadamente no respondió más a los intereses de los venezolanos y los venezolanos nos pasaron la factura. Entonces yo no soy un nostálgico de la fuerza que teníamos los copellanos, pero sí siento que los que tenemos un pensamiento social cristiano tenemos la obligación de luchar por sacar a Maduro. Si después de eso puede renacer una tendencia ideológica afín a aquella que yo he tenido toda mi vida, magnífico. Pero por ahora mi interés fundamental es sacar a Maduro y a la banda delincuente que lo... No me quiere hablar de sus sentimientos, se lo respeto. Listo. Ahora, otra cosa. Yo conocí, sobre todo ya en sus últimos años, que estuve muy cerca de la familia del doctor Rafael Caldera. Vi cómo lo adulaban, ¿no? Vi cómo él no era intolerante mientras yo estaba presente, por lo menos. O sea, que todas esas cosas que dicen de él, ¿cómo se llama? No las vi. Vi un hombre culto. ¿Por qué hablan tan mal de él? Especialmente los copellanos. Mire, yo creo que hay una cosa un resentimiento que tenemos los copellanos, es que Caldera hizo lo que nadie había logrado antes, que fue dividir a Copey. Cuando Osvaldo Álvarez Paz gana unas elecciones primarias y Caldera decide lanzarse por su cuenta en contra del partido, allí creo yo que cometió un error histórico, porque Osvaldo Álvarez Paz había sido toda su vida un hombre extremadamente leal al presidente Caldera. Le ganó a Eduardo Fernández una elección primaria y era el candidato natural de Copey y no había ninguna razón para que se lanzara en contra de Osvaldo. Oh, y perdone, la forma de su discurso en el Poliedro en contra de él, yo se la reclamé a Caldera. Le dije, yo no puedo olvidar, doctor Caldera, que yo vi por televisión lo que usted dijo ese día. Pero también es verdad una cosa que me dijo Rafael Caldera, que me dijo, mire, yo durante años y décadas fui el candidato de Copey, ¿no? Sabiendo que Copey no iba a ganar, pero teníamos que hacer eso para ir de pueblo en pueblo, ¿no? Y sembrar la doctrina social cristiana. Y en el momento en que Copey tenía la oportunidad de llegar a la presidencia, ¿por qué no voy a ser yo el candidato? Porque el pueblo copellano había decidido otra cosa. Esa es la democracia. La democracia puede ser justa o injusta. Esa respuesta es buena. Sí, como decía Winston Churchill, es el peor sistema con excepción de todos los demás. Es decir, el mecanismo que Copey escogió para elegir candidato presidencial entre Eduardo y Caldera fue un congreso socialcristiano de más de 5.000 delegados, y allí Eduardo Fernández barrió y ganó esa elección. Y el doctor Caldera cometió el error de no aceptar el veredicto del pueblo copellano, pasar a la reserva, y 5 años más tarde, cuando ya en una elección primaria, que es lo más democrático que puede haber, el pueblo copellano escogió a Osvaldo Álvarez Paz, Caldera decidió lanzarse por su cuenta. Entonces, eso es lo que conduce a que en Copey, al lado de una admiración muy grande porque todo lo que significó Caldera, también queda un resentimiento muy grande. Bueno, y es una lástima porque Caldera, Betancur, Machado y Jovito Villalba, ¿no? El más incomprendido de todos, Jovito Villalba, que era el gran líder de la generación del 28, vamos a estar claros, porque ese era el líder más que Rómulo Betancur, pero como lo metieron preso justamente por su famoso discurso en febrero, cuando la reina de carnaval y demás, y tuvo preso todo el gobierno de Gómez, mientras que los otros estaban libres. Es una lástima porque es uno de los hombres fundamentales en el del siglo XX venezolano, junto con, qué sé yo, López Contreras, Gómez, Medina y Pérez Jiménez. Así es. Así es. Yo creo que Rómulo Betancur, pero Villalba era el gran tribuno, pero yo creo que el gran líder fue Betancur. Ahora una última pregunta. Una última pregunta y espero que esta sí me la conteste. Tiene 72 años, tiene una familia, ¿no? Ya es un hombre hecho y derecho que ya hizo y tuvo papeles importantísimos dentro de la sociedad venezolana, igual que su padre. ¿Por qué a los 72 años se mete en este lío? Mira, a mí me llamó el presidente Guaidó, yo no esperaba esa llamada, y si yo vengo diciendo que hay que hacer todo lo que se pueda hacer para sacar a Nicolás Maduro de Miraflores y a la banda delincuente que lo acompaña, cuando me ofreció, digamos, una trinchera de lucha, que era la embajada en la OEA, yo no podía decirle que no. Y entonces, bueno, todo mi esfuerzo lo he puesto en ese sentido, en hacerlo bien en la OEA,
tengo la inmensa ventaja de trabajar al lado de Luis Almagro, cosa que es un honor y aparte una oportunidad magnífica. Y bueno, y estoy haciendo aquí todo lo que puedo. Tengo la inmensa ventaja que nadie puede pensar que yo estoy preparando una candidatura a algo, eso no me interesa para nada y no tengo edad para que me interese. Y en consecuencia, pues dedico todo mi esfuerzo exclusivamente a la meta, que es dejar muy bien al gobierno de Juan Guaidó a nivel internacional y es mi contribución a sacar a Maduro. Bueno, ya fueron 55 minutos, o sea que ya lo exploté suficiente. No, muchas gracias, Napoleón. Siempre es muy grato conversar contigo. No, gracias a usted. Muchísimas gracias entonces y suerte, suerte, Gracias, y mucha gracias. suerte. Y un gran Ok, abrazo. ok. Bueno, ya ustedes estaban, hemos conversado entonces con Guillermo Tarre Briceño, nuestro representante en la OEA.